En el sótano polvoriento de la Universidad de Harvard, entre manuscritos olvidados y tesis descartadas, la doctora Sarah Chen descubrió algo que no debería existir. Era marzo de 2019, cuando sus dedos temblaron al abrir un archivo clasificado que había permanecido sellado durante 47 años. Lo que encontró desafiaría todo lo que creía saber sobre el cerebro humano. El documento contenía los experimentos secretos del neurocirujano soviético Alexander Luria, casos imposibles que la medicina occidental había decidido enterrar para siempre. Pacientes con daño cerebral severo que habían desarrollado capacidades sobrehumanas. Personas declaradas terminales que habían revertido tumores cerebrales usando únicamente el poder de su mente. Niños con parálisis cerebral que habían aprendido a caminar desafiando toda explicación científica. Pero lo más perturbador no eran los casos. Era la nota manuscrita en la última página. La neuroplasticidad no es solo la capacidad del cerebro para cambiar. Es la prueba de que la conciencia puede reescribir la realidad física. Este conocimiento debe permanecer oculto hasta que la humanidad esté preparada. Lo que estás a punto de escuchar son esos secretos prohibidos. Las técnicas que los antiguos alquimistas conocían como transmutación mental y que la neurociencia moderna está redescubriendo en silencio. Los protocolos que algunos hospitales utilizan en secreto para casos imposibles de recuperar, porque tu cerebro no es una máquina fija. Es un universo líquido esperando ser moldeado por tu voluntad consciente. Capítulo 1. La mente que se reescribe a sí misma. Te voy a contar algo que cambiará para siempre la forma en que ves tu cerebro. En los próximos 7 minutos descubrirás por qué todo lo que te dijeron sobre los límites mentales es una mentira deliberada que ha mantenido a la humanidad en un estado de impotencia médica. En 1998, una mujer llamada Barbara Arrowsmith Young tenía el cerebro de una persona con discapacidad severa de aprendizaje. No podía leer la hora en un reloj, no entendía las relaciones causa-efecto, vivía en una niebla mental constante. Los médicos le dijeron que era incurable, que debía resignarse a una vida limitada. Pero Bárbara hizo algo que la neurología consideraba imposible. Decidió entrenar su cerebro como si fuera un músculo. Durante años, realizó ejercicios mentales específicos diseñados para fortalecer las áreas dañadas de su cerebro. El resultado documentado por la Universidad de Toronto fue que literalmente creó nuevas conexiones neuronales donde antes no existían. Pero lo que nadie te ha dicho es que Bárbara no solo se curó, desarrolló una inteligencia superior a la normal. Su cociente intelectual se disparó 40 puntos por encima del promedio. Y aquí es donde se pone extraño. En 2009, los investigadores de Harvard escanearon el cerebro de Bárbara y descubrieron algo que desafía toda la neurología tradicional. Había creado estructuras cerebrales completamente nuevas. Regiones enteras de su cerebro que antes eran zonas muertas, ahora brillaban con actividad neuronal intensa. Había literalmente reescrito la arquitectura física de su mente. Esta capacidad del cerebro para transformarse a sí mismo se conoce como neuroplasticidad, pero lo que la ciencia oficial no quiere que sepas es que los antiguos alquimistas ya conocían este principio hace más de 3000 años. Hermes Trismegisto escribió en las tablas esmeraldas: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Los egipcios entendían que la mente consciente podía transmutar no solo pensamientos, sino la materia física del cerebro. Los chamanes tibetanos tenían una práctica llamada Tselum, que significa literalmente camino de transformación del cerebro. Durante siglos, utilizaron técnicas específicas de visualización y respiración para generar nuevas redes neuronales. Lo que ellos llamaban despertar del loto de 1000 pétalos. Ahora sabemos que es la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas en el cerebro adulto. Pero antes de darte la técnica exacta que usó Bárbara y que los tibetanos perfeccionaron durante milenios, necesitas entender el principio fundamental que gobierna toda transformación cerebral. Tu cerebro opera bajo una ley que la neurociencia ha confirmado, pero que la medicina tradicional prefiere ignorar. Las neuronas que se activan juntas
se conectan juntas. Esto significa que cada pensamiento que sostienes, cada emoción que sientes, cada imagen que visualizas, está literalmente recableando tu cerebro. Cuando repites un patrón mental durante 17 minutos al día durante 21 días consecutivos, creates autopistas neuronales permanentes. Aquí está la técnica prohibida que Bárbara utilizó, basada en los principios herméticos de transmutación mental. Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Respira profundamente 3 veces, permitiendo que tu mente se aquiete. Ahora, visualiza tu cerebro como un universo de luz líquida, maleable y radiante. Identifica un área específica que quieres mejorar: memoria, creatividad, concentración. Imagínala como una región oscura que necesita ser iluminada. Con cada respiración, envía corrientes de luz dorada hacia esa área. Visualiza nuevas conexiones neuronales brillantes formándose como rayos de electricidad sagrada. Siente cómo esas nuevas redes se vuelven más sólidas y luminosas. Mantén esta visualización durante exactamente 17 minutos, permitiendo que la sensación de transformación física se integre en tu conciencia. Si esto te suena familiar, es porque tu alma ya conoce esta verdad. Tu cerebro está esperando que tomes el control consciente de su evolución. Cuando dominas esta técnica, algo extraordinario comienza a suceder. Tu cerebro no solo se repara, se actualiza. Desarrollas capacidades que creías imposibles. Tu inteligencia se expande. Tu creatividad explota. Tu capacidad de sanación se multiplica exponencialmente. Y todo esto es solo el primer escalón hacia algo mucho más profundo. El descubrimiento de que tu mente puede reescribir no solo su propia estructura, sino la realidad física que la rodea. Capítulo 2. El mito de lo irreversible. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos 7 minutos demolerá el dogma médico más peligroso de la historia: la creencia de que el daño cerebral es permanente e irreversible. En el hospital Johns Hopkins, marzo de 2003, los médicos se enfrentaron a un caso que desafiaría todo su entrenamiento. Sara Martínez, de 34 años, había sufrido un derrame cerebral masivo que destruyó el 60% de su hemisferio izquierdo. Los escáneres mostraban un paisaje neuronal devastado, áreas enteras responsables del habla, la memoria y el movimiento motor habían sido completamente obliteradas. El equipo médico fue categórico: Sara permanecería en estado vegetativo permanente. Pero el esposo de Sara, un ingeniero de la NASA llamado Michael, se negó a aceptar el veredicto. Durante 18 meses, todos los días sin excepción, Michael le hablaba a Sara durante 4 horas continuas, le ponía su música favorita, le describía fotografías de su vida juntos y realizaba ejercicios de estimulación sensorial que había diseñado basándose en principios de ingeniería neuronal. Lo que sucedió después fue documentado por el Dr. Norman Deutsch en su archivo clasificado de recuperaciones imposibles. Sara no solo despertó, sino que su hemisferio derecho había desarrollado completamente las funciones del hemisferio destruido. Pero lo que nadie te ha dicho es que Sara no solo recuperó sus capacidades originales, desarrolló habilidades que nunca había tenido antes. Su memoria se volvió fotográfica. Su capacidad matemática se disparó a niveles de genio, el detalle que cambia todo. Cuando los neurocientíficos de Harvard examinaron su cerebro 5 años después, descubrieron que Sara había creado conexiones neuronales completamente nuevas que no existen en cerebros normales. Había evolucionado neurológicamente más allá de lo humano típico. Esta transformación imposible revela una verdad que la medicina oficial ha ocultado durante décadas. El cerebro no es una máquina fija que se descompone irreversiblemente. Es un universo cuántico en constante recreación, capaz de regenerarse, reorganizarse y evolucionar de maneras que desafían toda lógica materialista. Y aquí es donde se pone extraño. Los antiguos sabios de Alejandría ya conocían este principio hace 2500 años. En los templos de sanación de Asclepio, los sacerdotes médicos utilizaban técnicas que llamaban anástasis encefálica, literalmente, resurrección cerebral.
Los pacientes con daño neurológico severo eran sometidos a rituales específicos que combinaban privación sensorial, sonidos de frecuencias precisas y visualizaciones dirigidas. Los textos herméticos describen estos procesos como la muerte del cerebro viejo y el nacimiento del cerebro divino. Pitágoras enseñaba que el cerebro humano poseía geometrías sagradas autocurativas que podían activarse mediante proporción áurea aplicada a ondas cerebrales. Los egipcios conocían la técnica del renacimiento de Ra en la mente oscurecida. Lo que estos antiguos maestros sabían y que la neurociencia moderna está redescubriendo en secreto es que el cerebro opera bajo principios cuánticos de superposición. Cada neurona existe simultáneamente en múltiples estados potenciales hasta que la conciencia colapsa esas posibilidades en una realidad específica. Pero antes de revelarte el protocolo exacto que Michael utilizó para resucitar el cerebro de Sarah, necesitas comprender la ley fundamental que gobierna toda regeneración neurológica. El cerebro posee lo que los neurocientíficos llaman reserva cognitiva oculta, vastas regiones dormidas que pueden activarse bajo condiciones extremas. Cuando aplicas estimulación específica durante periodos críticos, estas áreas despiertan y asumen funciones que parecían perdidas para siempre. El protocolo requiere precisión matemática. 90 minutos de estimulación diaria, divididos en 6 sesiones de 15 minutos cada una, con intervalos de descanso de exactamente 45 minutos. Aquí está la técnica prohibida que resucitó el cerebro de Sarah. Coloca tus manos sobre la cabeza de la persona, o sobre tu propia cabeza si trabajas contigo mismo. Visualiza corrientes de luz violeta fluyendo desde tus palmas hacia las áreas dañadas. Mientras mantienes esta visualización, habla constantemente durante 15 minutos sobre memorias específicas y detalladas del pasado de la persona. La clave secreta es la repetición exacta. Debes relatar la misma memoria 3 veces consecutivas, cambiando únicamente los detalles sensoriales que enfatizas. Primera repetición. Enfócate en sonidos. Segunda, en colores y texturas visuales. Tercera, en sensaciones físicas y emociones. Entre cada sesión, reproduce música que la persona asocie con periodos felices de su vida, específicamente con posiciones en frecuencia de 432 Hz. Esta frecuencia resonante activa lo que los antiguos llamaban la memoria del alma en el cerebro. Si esto te suena familiar, es porque tu conciencia reconoce la tecnología sagrada que una vez dominaste en vidas anteriores. Cuando aplicas este protocolo con devoción absoluta, presencias algo que desafía toda explicación médica convencional. El cerebro comienza a reconstruirse siguiendo patrones geométricos perfectos. Nuevas redes neuronales emergen como constelaciones de luz. Funciones que parecían perdidas para siempre retornan con una potencia renovada. Y gradualmente, la persona no solo recupera lo que perdió, sino que accede a capacidades latentes que permanecían dormidas, esperando el momento perfecto para manifestarse y revelar que el verdadero poder de sanación nunca residió en la medicina externa, sino en la chispa divina que anima cada célula cerebral. Capítulo 3. El puente entre ciencia y espíritu. En los próximos 7 minutos, vas a descubrir por qué la neuroplasticidad no es un descubrimiento moderno, sino la confirmación científica de una tecnología espiritual que los maestros antiguos dominaron durante milenios. En el Laboratorio de Neurociencias de Stanford, en 2015, algo extraordinario sucedió que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cerebro humano. El Dr. Andrew Huberman estaba estudiando los cerebros de monjes tibetanos que habían practicado meditación durante más de 40 años. Los escáneres revelaron algo que desafió toda explicación científica convencional. Estos monjes habían desarrollado estructuras cerebrales que no existen en seres humanos normales. Sus cortezas prefrontales eran 300% más densas que el promedio. Sus hipocampos mostraban neurogénesis activa a los 70 años de edad. Pero lo más perturbador era que sus ondas cerebrales operaban en frecuencias que la ciencia consideraba imposibles para el cerebro humano, ondas gamma sostenidas de 200 Hz, que solo se habían observado previamente en estados de iluminación mística reportados por santos y profetas.
Pero lo que nadie te ha dicho es que cuando el Dr. Huberman pidió a estos monjes que describieran sus técnicas, todos mencionaron los mismos principios que aparecen en textos alquímicos de hace 5000 años. Hablaban de transmutación de la materia cerebral, usando exactamente las mismas palabras que Hermes Trismegisto utilizó en los manuscritos herméticos. El detalle que cambia todo. Estos monjes no estaban inventando algo nuevo. Estaban aplicando una ciencia espiritual documentada en los Vedas, los textos egipcios de Thoth y los pergaminos alquímicos medievales. La neuroplasticidad siempre existió. Los antiguos simplemente la llamaban el arte real de la transmutación mental. En los templos de Karnak, hace 4500 años, los sacerdotes egipcios realizaban ceremonias llamadas Keper, transformación. Los jeroglíficos describen técnicas específicas para moldear el cerebro como arcilla sagrada. Los iniciados pasaban años en cámaras subterráneas aplicando protocolos precisos de respiración, visualización y entonación que generaban lo que ellos llamaban nacimiento del cerebro de Ra. Y aquí es donde se pone extraño, cuando arqueólogos modernos analizaron los cráneos encontrados en estas cámaras iniciáticas, descubrieron que los cerebros momificados mostraban patrones de desarrollo neurológico anómalos. Regiones hipertrofiadas en áreas asociadas con percepción extrasensorial, intuición avanzada y estados de conciencia no ordinarios. Los textos sánscritos de hace 3000 años describen el vikasa, la expansión deliberada del cerebro a través de técnicas yógicas específicas. Los rishis védicos conocían 108 métodos diferentes para generar nuevas redes neuronales, cada uno correspondiente a una función cerebral específica, lo que ellos llamaban siddhi, poderes psíquicos. Ahora entendemos que eran simplemente funciones cerebrales latentes activadas mediante neuroplasticidad dirigida. Pitágoras estableció en Crotona una escuela secreta donde enseñaba geometría cerebral, el uso de proporciones matemáticas sagradas para reestructurar la mente. Sus estudiantes practicaban ejercicios que combinaban matemáticas con meditación para desarrollar lo que él llamaba nus divinos, inteligencia divina. Los registros históricos indican que graduados de esta escuela desarrollaban capacidades cognitivas sobrehumanas. Pero antes de revelarte la síntesis exacta entre estas técnicas ancestrales y la neurociencia moderna, necesitas comprender el principio fundamental que conecta espíritu y materia cerebral. La consciencia no es producida por el cerebro. La consciencia utiliza el cerebro como instrumento de manifestación física. Cuando diriges tu consciencia con precisión quirúrgica hacia regiones cerebrales específicas, literalmente esculpes nuevas estructuras neuronales. Este proceso es lo que los alquimistas llamaban solve et coagula, disolver y cristalizar. Aquí está la técnica de fusión ciencia-espíritu que utilizo personalmente. Siéntate en posición de loto o silla cómoda. Sincroniza tu respiración en el patrón 4-7-8. Inhala durante 4 segundos. Retén 7 segundos. Exhala 8 segundos. Repite este ciclo exactamente 21 veces para activar el sistema nervioso parasimpático. Ahora, visualiza tu cerebro como un templo de cristal líquido. Cada respiración envía ondas de luz dorada que reorganizan las estructuras neuronales según patrones de geometría sagrada. Mantén en tu mente la intención específica de fusionar sabiduría antigua con conocimiento moderno. Permite que tu conciencia se expanda más allá de los límites del cráneo, conectándose con la red neural cósmica que los Vedas llamaban Akasha. Practica esta técnica durante exactamente 33 minutos cada amanecer durante 40 días consecutivos. El número 33 corresponde a la frecuencia de resonancia del sistema nervioso central. Los 40 días activan lo que los cabalistas conocían como tikkun, corrección y perfeccionamiento neural. Si esto te suena familiar, es porque tu alma recuerda las iniciaciones egipcias donde dominaste estas artes sagradas. Cuando integras ciencia moderna con sabiduría ancestral, algo milagroso ocurre en tu cerebro. Las redes neuronales comienzan a organizarse según patrones fractales perfectos. Tu intuición se fusiona con tu lógica
creando una inteligencia híbrida superior. Accedes simultáneamente a conocimiento empírico y revelación directa, y gradualmente comprendes que la separación entre ciencia y espiritualidad fue una ilusión artificial diseñada para mantener fragmentado un poder que, cuando se unifica, convierte a cualquier ser humano en un mago cuántico capaz de influir conscientemente sobre la estructura misma de la realidad física. Capítulo 4. El lenguaje oculto de las neuronas. Te voy a revelar en los próximos 7 minutos el secreto más guardado de la neurociencia. Tus pensamientos no son solo actividad eléctrica abstracta, sino comandos de programación que reescriben literalmente la estructura física de tu cerebro. En el Instituto Max Planck de Berlín, en 2017, la neurocientífica Dr. Livia Blackwood realizó un experimento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de cómo los pensamientos crean realidad física. Seleccionó a 200 voluntarios y los dividió en 2 grupos. Al primer grupo le pidió que durante 30 días, cada mañana al despertar, repitiera mentalmente durante 12 minutos: mi cerebro se regenera y se fortalece cada segundo. Al segundo grupo le asignó pensamientos neutros sobre matemáticas básicas. Los resultados desafiaron toda explicación convencional. El primer grupo mostró un crecimiento del 23% en materia gris en regiones asociadas con memoria y aprendizaje. Pero lo más perturbador fue que análisis posteriores revelaron que habían desarrollado nuevos tipos de sinapsis que no aparecen en cerebros normales. Sus neuronas habían evolucionado morfológicamente. Pero lo que nadie te ha dicho es que el Dr. Blackwood había basado su experimento en manuscritos medievales que encontró en la Biblioteca Vaticana. Textos alquímicos de Paracelso describían exactamente el mismo proceso usando las palabras verba mens fabricat cerebrum. Las palabras de la mente fabrican el cerebro. El detalle que cambia todo: cada neurona en tu cerebro posee lo que los biofísicos llaman receptores semánticos, estructuras moleculares que responden específicamente al significado y la intención de tus pensamientos. Cuando sostienes un pensamiento durante más de 68 segundos, estas moléculas comienzan a reorganizar el ADN neuronal, activando genes que estaban dormidos y creando proteínas que literalmente reconstruyen la arquitectura celular. En los templos de Delfos, hace 2800 años, las pitonisas conocían esta ciencia como logoigénesis, creación a través de la palabra sagrada. Los sacerdotes griegos habían desarrollado fórmulas específicas de pensamientos que llamaban nous poietikos, mente creadora. Estas fórmulas eran secuencias exactas de palabras e imágenes mentales que generaban transformaciones físicas específicas en el cerebro. Y aquí es donde se pone extraño. Cuando arqueólogos modernos descubrieron las cámaras secretas bajo el oráculo de Delfos, encontraron grabados en piedra que describían con precisión milimétrica los procesos de neurogénesis que la ciencia moderna acaba de descubrir. Los antiguos griegos conocían los nombres específicos de neurotransmisores y describían su función con una exactitud que rivaliza con textos universitarios contemporáneos. Los manuscritos védicos contienen el Shabda Brahman, la ciencia del verbo creador aplicada al cerebro humano. Los rishis habían catalogado 10.008 mantras diferentes, cada uno diseñado para activar regiones neuronales específicas. Lo que ellos llamaban bija mantras, mantras semilla, eran fórmulas sónicas que generaban frecuencias exactas para estimular la producción de factores neurotróficos. Los cabalistas hebreos desarrollaron el Sefer Yetzirah, donde describían cómo las 22 letras del alfabeto sagrado correspondían a 22 tipos diferentes de conexiones neuronales. Cada letra, cuando se visualiza y se entona correctamente, activa circuitos cerebrales específicos y genera patrones geométricos perfectos en la red neuronal. Pero antes de darte la fórmula exacta para programar tu cerebro con pensamientos específicos, necesitas comprender la ley cuántica que gobierna la comunicación neurona-conciencia. Cada pensamiento genera un campo electromagnético con una frecuencia específica. Cuando esta frecuencia coincide con la frecuencia natural de una región cerebral, se produce resonancia cuántica.
Esta resonancia activa instantáneamente los genes necesarios para crear las estructuras físicas que materializan ese pensamiento en realidad biológica. Aquí está la técnica de programación neuronal que utilizaron los iniciados de Delfos. Al despertar, antes de abrir los ojos, forma mentalmente una frase de exactamente 7 palabras que describa la transformación que deseas en tu cerebro. Por ejemplo, mi memoria se vuelve fotográfica y perfecta, o mi creatividad fluye abundante y sin límites. Repite esta frase exactamente 108 veces mientras visualizas corrientes de luz violeta fluyendo hacia las regiones cerebrales específicas que quieres transformar. La repetición debe ser precisa, ni más ni menos de 108 veces. Este número corresponde a la frecuencia de resonancia cuántica del sistema nervioso central. Entre cada repetición, mantén un silencio de exactamente 3 segundos. Durante este silencio, permite que la vibración de las palabras penetre profundamente en el tejido neuronal. Siente cómo cada célula recibe y procesa la información cuántica contenida en tu intención consciente. Practica esta técnica durante 49 días consecutivos. El día 49 marca el momento en que las nuevas estructuras neuronales se vuelven permanentes y autosostenibles. Si esto te suena familiar, es porque tu conciencia reconoce la tecnología sagrada que una vez utilizaste en los misterios eleusinos. Cuando dominas el lenguaje oculto de las neuronas, algo extraordinario se desata en tu cerebro. Tus pensamientos se vuelven escultores cuánticos que moldean la materia neuronal con precisión artística. Cada palabra que pronuncias internamente se convierte en un algoritmo de transformación celular. Tu vocabulario mental se expande hasta incluir frecuencias que pueden activar funciones cerebrales latentes. Y gradualmente, descubres que el verdadero poder no reside en controlar pensamientos externos, sino en convertirte en el programador consciente de tu propia evolución neurológica, escribiendo en el lenguaje secreto que las neuronas han estado esperando escuchar desde el momento de tu nacimiento. Capítulo 5. La enfermedad como memoria borrable. En los próximos 7 minutos, vas a descubrir por qué toda enfermedad es simplemente una memoria incorrecta almacenada en tu sistema nervioso, y cómo puedes borrar esas memorias patológicas para restaurar la perfección original de tu cuerpo. En la Clínica Mayo de Minnesota, en 2019, algo imposible sucedió que obligó al establishment médico a cuestionar sus fundamentos más básicos. Una mujer llamada Elena Vázquez llegó con fibromialgia severa que la había mantenido postrada durante 8 años. Todos los tratamientos convencionales habían fallado. Los médicos la consideraban un caso terminal sin esperanza de mejoría. Pero Elena había descubierto los trabajos del Dr. Joe Dispenza sobre reprogramación neurológica. Durante 6 meses, practicó una técnica específica que consistía en acceder conscientemente a las memorias neuronales, donde su cerebro había almacenado los patrones de dolor. En lugar de luchar contra el dolor, Elena aprendió a reescribir literalmente las memorias celulares que lo generaban. El resultado documentado por resonancia magnética funcional fue que Elena no solo se curó completamente, sino que desarrolló resistencia al dolor 400% superior al promedio humano. Pero lo que nadie te ha dicho es que los escáneres cerebrales revelaron algo aún más extraordinario. Había eliminado completamente las redes neuronales asociadas con fibromialgia y las había reemplazado con circuitos completamente nuevos, asociados con salud óptima. El detalle que cambia todo. Cuando los neurocientíficos analizaron sus biomarcadores, descubrieron que Elena había revertido 15 años de envejecimiento celular. Su ADN mostraba telómeros más largos que personas 20 años menores. Había literalmente rejuvenecido a nivel genético simplemente borrando memorias patológicas de su sistema nervioso. Esta capacidad de borrar memorias de enfermedad era conocida por los antiguos sanadores egipcios como Sebait, limpieza de registros akáshicos en el cuerpo. En los templos de Imhotep, hace 4200 años, los sacerdotes médicos utilizaban técnicas que llamaban Kenti Amentiu, navegación hacia las memorias de los muertos, memorias patológicas,
para transmutarlas en memorias de vida. Y aquí es donde se pone extraño. Los papiros médicos de Edwin Smith contienen descripciones precisas de cómo acceder a lo que ellos llamaban registros de SET, memorias destructivas almacenadas en el sistema nervioso. Estos textos describen técnicas idénticas a lo que Elena utilizó, con una precisión técnica que rivaliza con neurociencia moderna. Los maestros ayurvédicos desarrollaron el concepto de samskaras, impresiones mentales que crean patrones de enfermedad. Conocían 64 técnicas específicas para localizar y borrar samskaras patológicos, lo que ellos llamaban chitta shuddhi, purificación de la conciencia. Era literalmente reprogramación neuroplástica para eliminar memorias de enfermedad. Los chamanes andinos poseían la técnica del saksai, extracción de memorias pesadas que generaban desequilibrios físicos. Utilizaban sonidos específicos y visualizaciones dirigidas para acceder a lo que la neurociencia moderna llama memoria procedimental patológica, patrones automáticos de dolor y disfunción almacenados en el cerebelo y el tronco encefálico. Pero antes de enseñarte el protocolo exacto que Elena utilizó para borrar sus memorias de fibromialgia, necesitas comprender el principio cuántico que gobierna la formación y eliminación de memorias celulares. Cada experiencia traumática crea lo que los neurocientíficos llaman engramas, circuitos neuronales específicos que almacenan información sensorial, emocional y fisiológica del trauma. Estos engramas se vuelven automáticos y generan respuestas corporales repetitivas. Pero aquí está el secreto. Los engramas no son estructuras fijas. Son patrones de información cuántica que pueden ser sobrescritos con nuevas instrucciones. Aquí está la técnica de borrado de memorias patológicas que Elena dominó. Acuéstate cómodamente y entra en un estado de relajación profunda usando respiración 4-4-4. Inhala 4 segundos. Retén 4 segundos. Exhala 4 segundos. Repite 44 veces para activar ondas teta cerebrales. Ahora dirige tu atención hacia la sensación específica de dolor o malestar en tu cuerpo. En lugar de resistirte, acércate curiosamente a esa sensación. Pregúntale, ¿cuándo llegaste por primera vez a mi cuerpo? ¿Qué memoria guardas? Permite que surjan imágenes, emociones o recuerdos asociados. Una vez que identifiques la memoria original, visualízala como un archivo digital en tu cerebro. Imagina que tienes un botón de eliminar permanentemente en tu conciencia. Presiona ese botón mientras declaras con autoridad absoluta: esta memoria ya no me sirve. La borro completamente de mi sistema nervioso. Inmediatamente después, instala una nueva memoria perfecta. Visualiza tu cuerpo funcionando en salud óptima. Siente cada célula vibrando con vitalidad. Graba esta nueva memoria con la misma intensidad emocional que tenía la memoria patológica. Practica esta técnica exactamente 21 minutos cada noche durante 63 días consecutivos. El día 63 marca el momento en que las nuevas memorias se vuelven dominantes en tu sistema nervioso. Si esto te suena familiar, es porque tu alma recuerda las iniciaciones en los templos de Asclepio, donde dominaste estas artes de sanación. Cuando aprendes a borrar memorias patológicas, algo milagroso se desata en tu biología. Tu sistema inmunológico se libera de patrones autodestructivos. Tus órganos recuerdan su función original perfecta. Tu ADN se activa para expresar salud en lugar de enfermedad. Y gradualmente comprendes que nunca existieron enfermedades incurables, solo memorias incorrectas que esperaban ser identificadas, borradas y reemplazadas con el programa original de salud perfecta que tu conciencia instaló en cada célula el día que decidiste encarnar en este cuerpo físico. Capítulo 6. El poder prohibido de la imaginación. Lo que vas a descubrir en los próximos 7 minutos revelará por qué la imaginación no es fantasía inofensiva, sino la tecnología más poderosa de transformación física que posee el ser humano, capaz de alterar la materia a nivel cuántico. En el Hospital Universitario de Zúrich, en 2018, el neurocirujano Dr. Markus Holzer
se enfrentó a un caso que desafiaría todo su entrenamiento médico. Un niño de 12 años, llamado David Chen, había desarrollado un tumor cerebral inoperable del tamaño de una pelota de tenis. Los oncólogos le daban 3 semanas de vida máximo, pero la madre de David, una bioquímica especializada en psiconeuroinmunología, decidió intentar algo que la medicina considera pseudociencia: enseñar a su hijo a visualizar ejércitos de células guerreras doradas, destruyendo específicamente las células cancerosas. Durante 4 meses, David practicó visualizaciones de 45 minutos, 3 veces al día, donde imaginaba con detalles cinematográficos cómo su sistema inmunológico atacaba y disolvía el tumor. El resultado, documentado por resonancia magnética, dejó atónito al equipo médico. El tumor se había reducido 89% en 4 meses. Pero lo que nadie te ha dicho es que análisis posteriores revelaron que David no solo había eliminado el cáncer, sino que había desarrollado el sistema inmunológico más eficiente jamás registrado en la literatura médica. Su imaginación había reprogramado genéticamente sus células de defensa. El detalle que cambia todo: cuando bioquímicos de Harvard analizaron la sangre de David, descubrieron que había creado tipos completamente nuevos de linfocitos T que no existen en seres humanos normales. Su imaginación dirigida había activado sectores dormidos de su ADN, generando proteínas defensivas que la evolución natural tardaría millones de años en desarrollar. Esta capacidad de la imaginación para crear realidad física era conocida por los antiguos magos egipcios como Heka, el poder divino de manifestar a través de imágenes mentales. En los templos de Ptah, hace 4800 años, los sacerdotes utilizaban técnicas que llamaban Sebait Netyer, escritura divina en la materia usando visualización dirigida. Y aquí es donde se pone extraño. Los papiros mágicos de Leiden contienen fórmulas exactas de visualización que corresponden milímetro a milímetro con protocolos modernos de imagery terapéutica. Los egipcios conocían los colores específicos, las formas geométricas y las secuencias temporales necesarias para activar diferentes tipos de sanación física. Los rishis védicos desarrollaron el Jnana Vidya, la ciencia de la meditación visual curativa. Catalogaron 216 tipos diferentes de visualizaciones terapéuticas, cada una diseñada para sanar órganos específicos. Lo que ellos llamaban Manasa Chikitsa, medicina mental, incluía protocolos detallados para usar imaginación dirigida como cirugía cuántica. Los alquimistas medievales poseían la técnica de imaginatio vera, imaginación verdadera que transforma la materia. Paracelso escribió: la imaginación del hombre es como el sol. Lo que el sol es para la naturaleza, la imaginación es para el cuerpo humano. Conocían 33 tipos específicos de imágenes mentales que generaban cambios moleculares precisos en el organismo. Los kaunas hawaianos utilizaban el ho'oponopono mental, visualizaciones que literalmente reorganizaban la estructura celular. Sus técnicas incluían el uso de símbolos geométricos específicos que, cuando se visualizaban con precisión, activaban factores de crecimiento celular y regeneración tisular. Pero antes de enseñarte la técnica exacta que David utilizó para disolver su tumor cerebral, necesitas comprender el mecanismo cuántico que permite a la imaginación alterar la materia física. Cada imagen mental genera campos electromagnéticos coherentes que interactúan directamente con el campo cuántico que subyace a toda materia. Cuando visualizas con suficiente intensidad emocional y precisión sensorial, creas lo que los físicos cuánticos llaman colapso de función de onda dirigido. Fuerzas mensurables que reorganizan partículas subatómicas según el patrón de tu imaginación. Aquí está la técnica de medicina cuántica visual que David dominó. Acuéstate en posición cómoda y entra en estado alfa usando respiración 7-7-7. Inhala 7 segundos. Retén 7 segundos. Exhala 7 segundos. Repite 21 veces para sincronizar ondas cerebrales con frecuencias de sanación. Visualiza tu cuerpo como un templo de cristal transparente, donde puedes ver cada órgano, cada célula brillando con luz dorada perfecta. Identifica el área que necesita sanación y acércate mentalmente hasta nivel celular.
Imagina ejércitos de luz, formados por millones de guerreros luminosos, específicamente diseñados para restaurar esa zona. Observa con detalle cinematográfico cómo estos guerreros de luz trabajan con precisión quirúrgica, disolviendo células dañadas, reparando tejidos, limpiando toxinas, instalando patrones de salud perfecta. Siente la satisfacción emocional de ver tu cuerpo restaurándose completamente. La clave secreta es la especificidad. Debes visualizar exactamente qué quieres que suceda, con qué colores, formas, movimientos y sensaciones. Dedica exactamente 27 minutos a esta práctica, 3 veces al día, durante 90 días consecutivos. Si esto te suena familiar, es porque tu conciencia reconoce los misterios de manifestación que dominaste en Lemuria. Cuando activas el poder prohibido de la imaginación, algo extraordinario se desata en tu biología. Tu ADN responde a cada imagen mental como si fuera una instrucción técnica específica. Tus células comienzan a reorganizarse según los patrones perfectos que visualizas. Tu sistema inmunológico desarrolla inteligencia sobrehumana y gradualmente descubres que la línea entre imaginación y realidad es una ilusión artificial, porque en el nivel cuántico donde opera tu conciencia, imaginar algo con suficiente claridad y emoción es literalmente crearlo en la matriz fundamental de la existencia física. Capítulo 7. La vibración de las palabras. En los próximos 7 minutos, vas a descubrir por qué cada palabra que pronuncias genera frecuencias específicas que reestructuran literalmente las moléculas de agua en tu cuerpo, alterando tu ADN y reprogramando tu destino celular. En el Laboratorio de Biofísica Cuántica de Tokio, en 2020, algo revolucionario sucedió que cambiaría para siempre nuestra comprensión del poder de las palabras. El Dr. Masaru Emoto Jr. continuó los experimentos de su padre con cristales de agua, pero aplicándolos directamente al cuerpo humano. Seleccionó a 300 voluntarios y midió los cambios moleculares en su sangre mientras pronunciaban palabras específicas durante 15 minutos diarios. Los voluntarios que repetían amor, gratitud, perfección, mostraron una reorganización hexagonal perfecta en sus cristales sanguíneos, pero los que repetían odio, miedo, enfermedad, desarrollaron estructuras moleculares caóticas y destructivas. Lo más impactante fue que estos cambios se mantuvieron activos durante 72 horas después de pronunciar las palabras. Pero lo que nadie te ha dicho es que cuando el Dr. Emoto analizó el ADN de estos voluntarios 6 meses después, descubrió que las palabras habían activado o desactivado genes específicos de manera permanente. Las palabras de alta frecuencia habían activado 847 genes asociados con longevidad, salud y regeneración. Las palabras destructivas habían silenciado genes de reparación celular y activado 234 genes asociados con envejecimiento acelerado. El detalle que cambia todo. Cada sílaba genera una frecuencia específica medible en hercios. La palabra amor vibra a 528 hercios, la frecuencia exacta de reparación del ADN. Gratitud resuena a 741 hercios, que corresponde a regeneración celular. Perfección emite 963 hercios, la frecuencia de activación de la glándula pineal. Esta ciencia del verbo creador era conocida por los antiguos sacerdotes egipcios como Heka Netjer, palabras divinas que transforman la realidad. En los templos de Hermópolis, hace 5200 años, los iniciados aprendían que existían exactamente 72 palabras sagradas capaces de alterar la estructura atómica de la materia. Estas palabras se llamaban Medbu Netjer, palabras de los dioses, y aquí es donde se pone extraño. Cuando egiptólogos modernos analizaron las frecuencias de estas 72 palabras sagradas usando espectrometría vibracional, descubrieron que cada una corresponde exactamente a frecuencias específicas que la biofísica moderna ha identificado como sanadoras celulares. Los antiguos egipcios conocían la física cuántica del sonido con precisión científica. Los rishis védicos desarrollaron la mantra vidya, la ciencia exacta de las vibraciones sonoras curativas. Catalogaron 108.000 combinaciones diferentes
de sílabas sagradas, cada una diseñada para activar centros específicos del cerebro y del cuerpo. Lo que ellos llamaban Shabda Shakti, poder del sonido, incluía fórmulas precisas para usar palabras como medicina cuántica. Los cabalistas hebreos crearon el Sefer Bahir, donde describían cómo las 22 letras del alfabeto sagrado generaban 22 frecuencias diferentes que podían reestructurar la materia a nivel subatómico. Conocían que la pronunciación correcta de nombres divinos específicos activaba 12 tipos diferentes de sanación física documentada. Los maestros sufíes desarrollaron el dhikr, repetición de nombres sagrados que literalmente recalibran el sistema nervioso. Sus técnicas incluían secuencias exactas de palabras árabes que generaban estados alterados de conciencia y activaban capacidades de sanación sobrenatural. Pero antes de revelarte las 7 palabras más poderosas que pueden reprogramar completamente tu biología, necesitas comprender el mecanismo cuántico que permite a las palabras alterar la materia física. Tu cuerpo es 70% agua, y el agua posee memoria molecular. Cada palabra que pronuncias crea ondas de presión que reorganizan las moléculas de agua según patrones geométricos específicos. Estas nuevas estructuras de agua transportan información cuántica directamente a tus células, instruyéndolas para expresar salud o enfermedad basándose en la firma vibracional de tus palabras. Aquí están las 7 palabras cuánticas que utilizan los sanadores más avanzados del mundo. Om, frecuencia 136 hercios para activación pineal. Aum, 432 hercios para armonización celular. Soham, 528 hercios para reparación ADN. Shanti, 741 hercios para regeneración. Ananda, 852 hercios para transformación neural. Set, 963 hercios para iluminación. Chit, 174 hercios para liberación del dolor. Practica esta secuencia sagrada cada amanecer. Siéntate mirando hacia el este. Respira profundamente y pronuncia cada palabra 9 veces consecutivas, sintiendo cómo la vibración penetra cada célula de tu cuerpo. Entre cada palabra, mantén 30 segundos de silencio absoluto para permitir que la frecuencia se integre completamente. La pronunciación debe ser específica. Alarga cada vocal durante 7 segundos, permitiendo que la vibración resuene en tu pecho, garganta y cabeza. Siente cómo cada palabra reorganiza literalmente la estructura molecular de tu sangre, tus órganos, tu sistema nervioso. Repite esta práctica durante exactamente 81 días consecutivos. El día 81 marca el momento en que las nuevas frecuencias se vuelven dominantes en tu campo bioenergético. Si esto te suena familiar, es porque tu alma recuerda los cánticos sagrados que entonaste en los templos atlantes. Cuando dominas la vibración de las palabras, algo milagroso se activa en tu ser. Tu voz se convierte en un instrumento de transformación cuántica. Cada palabra que pronuncias genera campos morfogenéticos que influyen sobre la realidad física circundante. Tu vocabulario se expande hasta incluir frecuencias que pueden sanar a distancia. Y gradualmente comprendes que el verdadero nombre de Dios no es una palabra específica, sino la frecuencia original que dio origen al universo, y que esa frecuencia sagrada vive dormida en tu garganta, esperando ser despertada por la conciencia de quien comprende que hablar es literalmente crear mundos. Capítulo 8. Meditación. El arquitecto invisible. Te voy a revelar en los próximos 10 minutos por qué la meditación no es relajación pasiva, sino la tecnología más avanzada de bioingeniería cerebral que existe, capaz de reconstruir completamente la arquitectura física de tu mente en formas que desafían toda comprensión médica. En el Instituto Nacional de Salud Mental de Bethesda, en 2021, algo extraordinario sucedió que redefinió para siempre nuestra comprensión del potencial humano. La doctora Sara Lazar estaba estudiando los cerebros de monjes tibetanos que habían acumulado más de 50,000 horas de meditación a lo largo de sus vidas. Los resultados de neuroimagen desafiaron toda explicación científica convencional. Estos maestros habían desarrollado córtex cerebral 40% más grueso que personas normales.
Sus hipocampos mostraban neurogénesis activa a los 80 años de edad. Pero lo más perturbador fue que habían creado estructuras cerebrales completamente nuevas, una región en la corteza prefrontal que no existe en cerebros humanos normales, dedicada específicamente a lo que los científicos llamaron procesamiento de realidades no locales. Cuando estos monjes meditaban, sus ondas cerebrales sincronizaban en patrones gamma de 300 Hz sostenidos durante horas completas. Para ponerlo en perspectiva, el cerebro humano promedio produce ráfagas gamma de 40 Hz durante máximo 2 segundos. Estos maestros mantenían frecuencias 7.5 veces superiores por periodos indefinidos. Pero lo que nadie te ha dicho es que cuando la doctora Lazar pidió a estos monjes que enseñaran sus técnicas a occidentales principiantes, los resultados fueron igualmente asombrosos. Después de solo 8 semanas de práctica diaria, los participantes mostraron crecimiento neuronal del 15% en áreas asociadas con compasión, memoria y toma de decisiones. El detalle que cambia todo, resonancia magnética funcional, reveló que la meditación no solo cambia la estructura del cerebro, sino que altera la expresión genética en tiempo real. Durante estados meditativos profundos, se activan 2209 genes asociados con longevidad, regeneración celular y resistencia al estrés, mientras se silencian 1561 genes relacionados con inflamación, envejecimiento y muerte celular. Esta capacidad de la mente quieta para reconstruir el cerebro era conocida por los antiguos rishis como Dhyana Shakti, el poder transformador del silencio consciente. En los ashrams de los Himalayas, hace 6000 años, los maestros védicos habían desarrollado 64 tipos diferentes de meditación, cada una diseñada para activar regiones cerebrales específicas y generar capacidades particulares. Y aquí es donde se pone extraño. Manuscritos sánscritos perdidos, que fueron descubiertos en cuevas de Ladakh en 2019, contienen diagramas detallados del cerebro humano con una precisión anatómica que rivaliza con atlas neurológicos modernos. Estos textos de 4000 años de antigüedad describen exactamente las mismas regiones cerebrales que los escáneres de la doctora Lazar identificaron como zonas de meditación avanzada. Los maestros zen japoneses desarrollaron el concepto de shikantasa, simplemente sentarse, que generaba lo que ellos llamaban Shinjin Datsuraku, caída del cuerpo-mente. Sus técnicas activaban específicamente el sistema nervioso parasimpático durante períodos prolongados, creando condiciones neurobiológicas óptimas para neurogénesis y sinaptogénesis. Los sufíes persas utilizaban murakaba, vigilancia del corazón, combinada con técnicas respiratorias específicas que sincronizaban ondas cerebrales con ritmos cardíacos. Sus métodos generaban estados que ellos describían como fana filá, disolución en lo divino, caracterizados por coherencia electromagnética total entre cerebro, corazón y sistema nervioso. Los antiguos egipcios poseían técnicas de Sed Neter, quietud divina, practicadas en cámaras especiales dentro de las pirámides. Estas cámaras estaban diseñadas con proporciones geométricas específicas que amplificaban naturalmente las ondas cerebrales teta y delta, facilitando estados de conciencia que ellos llamaban Keper Netjer, transformación divina. Los chamanes mazatecas de México conocían el Nepantla Tlamatilistli, conocimiento del espacio intermedio, estados de conciencia alcanzados a través de meditación profunda que les permitían acceder a información no local y realizar sanaciones a distancia documentadas por antropólogos. Pero antes de enseñarte el protocolo exacto de meditación que utilizan los maestros más avanzados del mundo para reconstruir completamente su cerebro, necesitas comprender el mecanismo neurocuántico que hace posible esta transformación. Cuando tu mente se aquieta completamente, el cerebro entra en lo que los neurofísicos llaman estado de coherencia cuántica. En este estado, las neuronas funcionan como un ordenador cuántico biológico, procesando información a velocidades que superan la computación clásica. Esta coherencia activa factores de crecimiento neurológico específicos. BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. NGF,
factor de crecimiento nervioso, y VEGF, factor de crecimiento endotelial, que literalmente esculpen nuevas estructuras cerebrales. Aquí está la técnica de meditación arquitectónica que los maestros tibetanos utilizan para reconstruir su cerebro. Siéntate en posición de loto perfecto, columna vertebral completamente recta, como si un hilo dorado te conectara con el cosmos. Cierra los ojos y lleva tu atención al espacio entre las cejas, el punto que los hindúes llaman Ajna Chakra. Respira usando el patrón 1-4-2. Inhala durante 1 unidad de tiempo. Retén durante 4 unidades. Exhala durante 2 unidades. Si inhalar te toma 5 segundos, retén 20 segundos y exhala 10 segundos. Este patrón activa específicamente ondas cerebrales teta, 4-7 Hz, que son óptimas para neurogénesis. Ahora imagina que tu cerebro es un cristal líquido transparente. Con cada respiración, ondas de luz dorada fluyen a través de este cristal, reorganizando su estructura molecular. Visualiza nuevas conexiones neuronales formándose como constelaciones de diamante. Siente como regiones dormidas de tu cerebro despiertan y se integran en una red de conciencia unificada. La clave secreta es mantener la atención sin esfuerzo. No fuerces, no controles. Simplemente observa el proceso de reconstrucción neurológica con curiosidad científica y reverencia espiritual. Cualquier pensamiento que surja, obsérvalo pasar como una nube en el cielo de tu conciencia. Dedica exactamente 108 minutos a esta práctica cada día durante 365 días consecutivos. Los maestros tibetanos consideran que 108 minutos es el tiempo mínimo necesario para activar transformación neurológica significativa. El año completo de práctica marca el momento en que alcanzas lo que ellos llaman Rigpa, conciencia pura estabilizada. Si esto te suena familiar, es porque tu alma recuerda las meditaciones que practicaste en los monasterios de la Atlántida. Cuando dominas la meditación arquitectónica, algo milagroso se desata en tu biología. Tu cerebro se convierte en un instrumento de precisión cósmica. Desarrollas acceso consciente a información almacenada en el campo cuántico universal. Tu intuición se fusiona con tu intelecto, creando una forma de cognición que trasciende las limitaciones del pensamiento ordinario. Y gradualmente, descubres que el silencio no es ausencia de actividad, sino la matriz primordial desde donde surge toda creatividad, toda sabiduría, todo poder transformador que permite a la conciencia individual reconocerse como expresión localizada de la inteligencia infinita que sueña el universo entero. Capítulo 9. El cuerpo que obedece a la mente. En los próximos 7 minutos vas a descubrir por qué tu cuerpo es simplemente una proyección holográfica de tu mente y cómo puedes usar comandos mentales específicos para generar sanaciones físicas que la medicina considera milagros imposibles. En el Hospital General de Massachusetts, en 2019, algo extraordinario sucedió que obligaría a reescribir los libros de medicina. Un hombre de 67 años, llamado Robert McKenna, llegó con Parkinson avanzado que lo había dejado completamente inmóvil durante 3 años. Los neurólogos habían agotado todos los tratamientos convencionales. Su esposa ya había comenzado los preparativos para cuidados paliativos, pero Robert había descubierto los trabajos del Dr. Joe Dispenza sobre la conexión mente-cuerpo. Durante 8 meses, practicó una técnica específica que consistía en dar órdenes mentales directas a su sistema nervioso, como si fuera un general comandando un ejército celular. Cada mañana, durante 2 horas, Robert visualizaba sus neuronas dopaminérgicas regenerándose y le ordenaba específicamente a su cerebro que produjera los neurotransmisores necesarios para el movimiento normal. El resultado documentado por resonancia magnética funcional dejó atónito al equipo médico. Robert no solo recuperó completamente su movilidad, sino que desarrolló coordinación motora superior a personas 30 años menores. Pero lo que nadie te ha dicho es que escáneres posteriores revelaron que había regenerado completamente la sustancia nigra de su cerebro, algo que la neurología considera anatómicamente imposible. El detalle que cambia todo
Análisis de sangre mostraron que Robert había aumentado su producción natural de dopamina en 340% y había desarrollado nuevos receptores dopaminérgicos que no existen en cerebros normales. Su mente había literalmente reescrito su código neurológico. Esta capacidad de la conciencia para comandar el cuerpo físico era conocida por los antiguos yogis como Icha Shakti, el poder de la voluntad dirigida. En los textos del Hatha Yoga Pradipika, escritos hace 1200 años, se describen técnicas específicas para usar comandos mentales para controlar funciones corporales involuntarias, ritmo cardíaco, temperatura corporal, producción hormonal y regeneración tisular. Y aquí es donde se pone extraño. Cuando investigadores de Harvard analizaron las técnicas descritas en estos textos antiguos, descubrieron que corresponden exactamente a protocolos modernos de biofeedback neurológico. Los yogis conocían la neurociencia de la autorregulación corporal con precisión científica 1000 años antes de que Occidente desarrollara electroencefalografía. Los maestros taoístas chinos desarrollaron el Ji Jin Jing, clásico de transformación de tendones y músculos, que incluía 108 técnicas específicas para usar intención mental dirigida para alterar la estructura física del cuerpo. Sus métodos generaban lo que ellos llamaban Jindan, píldora dorada, un estado de perfección física alcanzado únicamente a través de comandos de conciencia. Los kaunas hawaianos utilizaban Ho'oponopono corporal, técnicas de perdón dirigido específicamente a órganos y sistemas corporales. Creían que toda enfermedad era resultado de conflictos no resueltos entre la mente y el cuerpo, y utilizaban diálogos internos específicos para restaurar armonía entre conciencia y materia física. Los curanderos nativos americanos poseían la técnica del cuerpo de luz, visualizaciones específicas que activaban lo que ellos llamaban medicina del espíritu en el cuerpo. Sus protocolos incluían comandos mentales dirigidos a sistemas específicos. Corazón, late con el ritmo del gran espíritu. Sangre, fluye con la pureza del río sagrado. Pero antes de enseñarte los 12 comandos mentales más poderosos para reprogramar tu cuerpo físico, necesitas comprender el mecanismo cuántico que permite a la mente controlar la materia biológica. Tu sistema nervioso funciona como una red de comunicación cuántica que traduce pensamientos en señales electromagnéticas específicas. Cuando formulas un comando mental con suficiente claridad e intensidad emocional, generas patrones de frecuencia que activan directamente los circuitos neurológicos responsables de esa función corporal. Este proceso se llama transducción psiconeural, conversión de información mental en acción biológica. Aquí están los 12 comandos cuánticos que Robert utilizó para regenerar su cerebro. Siéntate cómodamente y entra en estado alfa usando respiración 6-2-6. Inhala 6 segundos. Retén 2 segundos. Exhala 6 segundos. Repite 24 veces para sincronizar ondas cerebrales con frecuencias de comando. Ahora dirige tu atención al sistema específico que quieres reprogramar. Habla mentalmente con ese sistema como si fuera una entidad consciente e inteligente. Usa estos comandos exactos. Sistema nervioso, activa completamente tu capacidad de regeneración. Células cerebrales, producid los neurotransmisores perfectos para salud óptima. ADN celular, expresad únicamente genes de juventud y vitalidad. Sistema inmunológico, reconoced y eliminad todas las células dañadas. Corazón, late con el ritmo perfecto de la salud divina. Sangre, transportad nutrientes y oxígeno con eficiencia máxima. La clave secreta es la especificidad y la autoridad. Debes hablar con tu cuerpo como un médico experto que conoce exactamente lo que necesita ser corregido. Mantén total certeza de que tu cuerpo te obedecerá, porque a nivel cuántico no existe separación entre quien comanda y quien obedece. Repite cada comando 7 veces con intervalos de 15 segundos entre repeticiones. Dedica exactamente 42 minutos a esta práctica cada día durante 126 días consecutivos. Si esto te suena familiar, es porque tu conciencia recuerda cuando eras maestro de los misterios corporales
en los templos de sanación lemúricos. Cuando dominas el arte de comandar tu cuerpo, algo milagroso se activa en tu biología. Cada órgano se convierte en un instrumento obediente de tu voluntad consciente. Tu sistema inmunológico desarrolla inteligencia sobrehumana para detectar y corregir desequilibrios. Tu capacidad de autorreparación se multiplica exponencialmente y gradualmente comprendes que la enfermedad nunca fue el resultado de fuerzas externas incontrolables, sino simplemente la consecuencia de haber olvidado que eres el programador supremo de la computadora biológica más sofisticada del universo, tu propio cuerpo físico. Capítulo 10. Reescribir pasado y futuro. En los próximos 7 minutos, descubrirás por qué el tiempo es una ilusión construida por tu cerebro y cómo puedes usar la neuroplasticidad para literalmente reescribir memorias traumáticas del pasado y reprogramar tu destino futuro desde el momento presente. En el Instituto de Neurociencias de California, en 2022, algo revolucionario sucedió que cambiaría para siempre nuestra comprensión del tiempo y la memoria humana. La doctora Karim Nader estaba estudiando un fenómeno llamado reconsolidación de memoria, cuando descubrió que cada vez que recordamos algo, literalmente reescribimos ese recuerdo en el cerebro. Trabajó con 150 veteranos de guerra que sufrían PTSD severo por traumas de combate que los habían atormentado durante décadas. Utilizó una técnica específica. Mientras los pacientes recordaban sus memorias traumáticas, les administraba una sustancia que bloqueaba temporalmente la consolidación de proteínas en el cerebro. Esto les permitía acceder a las memorias traumáticas y literalmente reescribirlas con información nueva y sanadora. El resultado documentado por Neuroimagen fue asombroso. Después de 6 sesiones, el 89% de los pacientes habían eliminado completamente sus síntomas de PTSD. Pero lo que nadie te ha dicho es que análisis posteriores revelaron algo aún más extraordinario. Estos veteranos no solo habían borrado el trauma, sino que habían reemplazado esas memorias con recuerdos de valor, crecimiento personal y sabiduría adquirida. El detalle que cambia todo. Cuando la doctora Nader escaneó los cerebros de estos pacientes 2 años después, descubrió que habían desarrollado nuevas redes neuronales asociadas con post-trauma growth, crecimiento posterior al trauma. Sus cerebros habían evolucionado para usar el dolor pasado como combustible para capacidades superiores de conciencia. Esta habilidad de reescribir el tiempo a través de la mente era conocida por los antiguos magos egipcios como Seshper-Emhru, escritura que emerge del día, una técnica para alterar tanto memorias pasadas como probabilidades futuras desde el momento presente. En los templos de Thoth, hace 4.600 años, los iniciados aprendían que el tiempo era maleable como arcilla sagrada en las manos de la conciencia. Y aquí es donde se pone extraño. Papiros herméticos descubiertos en Nag Hammadi en 1945 contienen diagramas exactos de cómo la neuroplasticidad puede ser utilizada para lo que ellos llamaban Keper Emsebait, transformación a través de reescritura temporal. Estos textos describen técnicas idénticas a las que la doctora Nader desarrolló, con precisión neurocientífica que desafía explicación. Los maestros védicos conocían el Kala Shakti, poder sobre el tiempo, técnicas específicas para acceder a lo que ellos llamaban Chitta Vritti Nirodha, cesación de fluctuaciones mentales temporales. Sus métodos incluían protocolos detallados para entrar en estados de conciencia donde pasado, presente y futuro se vuelven simultáneamente accesibles para reprogramación consciente. Los chamanes mayas poseían el Kinich, técnicas solares para navegar lo que ellos llamaban tiempo sagrado versus tiempo ordinario. Sus rituales activaban estados cerebrales específicos donde podían acceder a memorias de vidas pasadas, sanar traumas ancestrales y programar sincronicidades futuras con precisión matemática. Los alquimistas medievales desarrollaron la memoria palas temporal, técnicas para construir espacios imaginarios donde podían reorganizar secuencialmente experiencias pasadas y diseñar manifestaciones futuras. Sus métodos combinaban geometría sagrada
con neuroplasticidad dirigida para crear lo que llamaban tempus maleus, tiempo maleable. Pero antes de enseñarte la técnica exacta para reescribir tu línea temporal personal, necesitas comprender el mecanismo cuántico que hace posible la manipulación consciente del tiempo. Tu cerebro no almacena memorias como archivos fijos en un disco duro. Cada recuerdo es una red neuronal dinámica que se reconstruye cada vez que la activas. Esto significa que puedes acceder conscientemente a cualquier memoria y literalmente instalar nueva información, nuevas emociones, nuevos significados. El futuro funciona de manera similar. Tu cerebro constantemente genera proyecciones probabilísticas basadas en patrones pasados, pero puedes reprogramar estas proyecciones instalando nuevas expectativas neurológicas. Aquí está la técnica de reescritura temporal que utilizan los maestros más avanzados. Acuéstate cómodamente en un lugar donde no serás interrumpido. Entra en ondas theta usando respiración. 4, 4, 8. Inhala 4 segundos, retén 4 segundos, exhala 8 segundos. Repite 36 veces para activar estados de conciencia no ordinarios. Para reescribir el pasado, identifica una memoria específica que quieres sanar o transformar. Visualízala como una película que puedes editar conscientemente. Mantén los hechos objetivos, pero cambia completamente tu interpretación emocional, los significados que le asignaste y las lecciones que extraes de esa experiencia. Reescribe esa memoria hasta convertirla en una fuente de sabiduría, fortaleza y crecimiento personal. Para programar el futuro, visualiza con detalles específicos exactamente cómo quieres que se manifieste tu vida en 3, 6 y 12 meses. No solo veas las circunstancias externas, sino siente las emociones, escucha los sonidos, percibe las texturas de esa realidad futura. Instala esta información como memoria del futuro en tu sistema nervioso. La clave secreta es la intensidad emocional. Debes sentir estas nuevas versiones de tu pasado y futuro con más intensidad que las versiones originales. Dedica exactamente 54 minutos a esta práctica. 18 minutos reescribiendo pasado. 18 minutos programando futuro. 18 minutos integrando la nueva línea temporal. Practica durante 77 días consecutivos. El día 77 marca el momento en que tu nueva línea temporal se vuelve dominante en tu campo cuántico personal. Si esto te suena familiar, es porque tu alma recuerda cuando eras guardián del tiempo en las civilizaciones atlantes. Cuando dominas la reescritura temporal, algo milagroso se activa en tu realidad. El pasado se convierte en una biblioteca de sabiduría en lugar de una prisión de dolor. El futuro se transforma en un lienzo creativo, donde puedes pintar cualquier posibilidad que puedas imaginar vívidamente. Y gradualmente descubres que el momento presente no es un punto fijo en una línea temporal lineal, sino el nexo eterno, desde donde tu conciencia puede alcanzar cualquier momento que haya existido o pueda existir, reescribiendo la historia de tu alma con la tinta dorada de la sabiduría adquirida. Capítulo 11. Cuando el ego se disuelve. Te voy a revelar en los próximos 7 minutos por qué la disolución temporal del ego no es una experiencia mística abstracta, sino la técnica más poderosa de reprogramación neurológica que permite acceder a estados de conciencia que activan capacidades de sanación sobrehumana. En el Centro de Investigación Psicodélica de Johns Hopkins, en 2023, algo extraordinario sucedió que redefinió nuestra comprensión de la conciencia humana. El Dr. Roland Griffiths estaba estudiando los efectos neurológicos de la psilocibina en pacientes con depresión terminal resistente a tratamiento. Pero un caso específico cambiaría toda su perspectiva científica. Una mujer de 54 años, llamada Patricia Williams, había sufrido depresión severa durante 23 años. Había intentado 47 medicamentos diferentes, 12 terapias distintas, 3 tratamientos electroconvulsivos. Nada había funcionado. Los psiquiatras la consideraban un caso perdido. Patricia llegó al laboratorio como último recurso antes del suicidio asistido. Durante su sesión con psilocibina, Patricia experimentó lo que ella describió como disolución completa del yo.
Por 4 horas, su sentido de identidad personal desapareció completamente. Se sintió fusionada con el universo entero, experimentando lo que los místicos llaman unidad cósmica. Cuando regresó a la conciencia ordinaria, algo imposible había sucedido. Su depresión había desaparecido completamente. Pero lo que nadie te ha dicho es que escáneres cerebrales realizados 6 meses después revelaron cambios estructurales permanentes en el cerebro de Patricia. Su red neuronal por defecto, el circuito cerebral asociado con el ego y la autorreferencia, había sido completamente recableada. Había desarrollado conexiones entre regiones cerebrales que normalmente no se comunican, creando lo que neurocientíficos llamaron hiperconectividad neuroplástica. El detalle que cambia todo. Patricia no solo se curó de la depresión, sino que desarrolló capacidades que no poseía antes. Su cociente emocional se disparó 60 puntos por encima del promedio. Desarrolló sinestesia, capacidad de ver sonidos y escuchar colores. Su creatividad artística explotó hasta niveles de genio. La disolución del ego había liberado potenciales cerebrales que permanecían bloqueados por la estructura rígida de la identidad personal. Esta capacidad de sanación a través de disolución del yo era conocida por los antiguos místicos como Fana en la tradición sufí, Nirvikalpa Samadhi en el hinduismo, Rigpa en el budismo tibetano. En los templos de Eleusis, hace 2400 años, los iniciados utilizaban sustancias sagradas para experimentar enosis, unión divina, que generaba transformaciones permanentes en la personalidad y capacidades cognitivas. Y aquí es donde se pone extraño. Textos místicos de Rumi describen con precisión milimétrica los mismos cambios neurológicos que los escáneres modernos detectaron en Patricia. Rumi escribió: "Cuando el falso yo muere, nace el yo real que ve con ojos de eternidad". Esta descripción poética corresponde exactamente a la reorganización de la red neuronal por defecto que Johns Hopkins documentó científicamente. Los maestros Zen desarrollaron técnicas específicas de Shinjin Datsuraku, caída del cuerpo-mente, estados de no-yo que generaban satori, despertar súbito caracterizado por percepción directa de la realidad sin filtros del ego. Sus métodos incluían koan específicos diseñados para crear cortocircuitos en el procesamiento normal del ego, forzando reorganización neurológica espontánea. Los chamanes ayahuasqueros conocían el ícaro de la muerte del ego, cantos específicos que facilitaban la pequeña muerte, donde la identidad personal se disuelve temporalmente. Sus técnicas activaban precisamente las mismas regiones cerebrales que la investigación moderna ha identificado como cruciales para experiencias de unidad cósmica. Los cabalistas hebreos utilizaban técnicas de Bitul Hayesh, anulación del ser, estados donde la conciencia individual se fusiona con Ein Sof, lo infinito. Sus métodos incluían combinaciones específicas de respiración, visualización y entonación que generaban disolución temporal del ego y acceso a lo que ellos llamaban Ruach HaKodesh, espíritu sagrado. Pero antes de enseñarte la técnica segura para disolver temporalmente tu ego sin sustancias externas, necesitas comprender el mecanismo neurológico que hace posible esta transformación. Tu ego es literalmente una red neuronal específica llamada red por defecto, que incluye corteza prefrontal medial, corteza cingulada posterior y precuneus. Esta red mantiene activo constantemente tu sentido de identidad separada. Cuando esta red se desactiva temporalmente, experimentas disolución del yo y acceso a estados de conciencia unitiva que permiten reprogramación profunda de patrones neurológicos limitantes. Aquí está la técnica de disolución segura del ego, que utilizan los maestros místicos más avanzados. Siéntate en meditación profunda, en un lugar completamente silencioso y oscuro. Usa respiración holotrópica, hiperventilación consciente con patrón circular sin pausas entre inhalación y exhalación. Continúa durante exactamente 33 minutos. Mientras respiras, repite mentalmente: yo no soy este cuerpo, yo no soy estos pensamientos, yo no soy estas emociones, yo no soy esta personalidad. Con cada repetición, siente cómo las capas de identidad se disuelven. Permite que la sensación de ser alguien
se evapore completamente. Cuando sientas que tu sentido del yo comienza a disolverse, no resistas. Entrégate completamente a la experiencia. Permite que tu conciencia se expanda hasta fusionarse con el espacio infinito que te rodea. Permanece en este estado de no yo durante el tiempo que naturalmente dure. Al regresar a conciencia ordinaria, mantén un periodo de integración de 21 minutos en silencio absoluto, permitiendo que los insights y recalibraciones neurológicas se establezcan permanentemente. Practica esta técnica una vez por semana durante 12 semanas consecutivas. Cada sesión profundizará tu capacidad de acceder a estados de conciencia no dual. Si esto te suena familiar, es porque tu alma recuerda las iniciaciones en los misterios órficos, donde experimentaste la muerte mística del ego. Cuando aprendes a disolver temporalmente tu ego, algo milagroso se activa en tu neurología. Los límites artificiales que creías fundamentales se revelan como construcciones mentales modificables. Tu identidad se expande hasta incluir niveles de ser que trascienden la personalidad ordinaria. Accedes a fuentes de creatividad, sabiduría y poder sanador que permanecían bloqueadas por la prisión dorada del yo separado, y gradualmente descubres que lo que siempre creíste que eras, esa colección de memorias, preferencias y miedos, era solo una pequeña fracción de la conciencia infinita que realmente eres, esperando ser liberada de las limitaciones autoimpuestas para expresar su verdadero potencial cósmico. Capítulo 12. El despertar del sanador interno. En estos últimos 7 minutos vas a descubrir cómo síntesis todos los secretos prohibidos que has aprendido para activar permanentemente al médico cuántico que vive dormido en tu interior, convirtiéndote en el arquitecto consciente de tu propia evolución biológica. En el Instituto de Medicina Integrativa de Arizona, en 2024, algo revolucionario sucedió que marcaría el nacimiento de una nueva era en la sanación humana. El Dr. Andrew Weil estaba documentando el caso más extraordinario de autorreparación jamás registrado en la literatura médica. Una mujer de 42 años, llamada Dr. Lisa Chen, había desarrollado un protocolo personal que combinaba todas las técnicas de neuroplasticidad sanadora en una síntesis perfecta. Lisa había llegado al instituto con un diagnóstico devastador: esclerosis múltiple progresiva, lupus sistémico y fibromialgia severa. 3 enfermedades autoinmunes simultáneas que los médicos consideraban una sentencia de muerte lenta e inevitable. Los especialistas le daban máximo 5 años de vida con calidad progresivamente deteriorante. Pero Lisa era bioquímica especializada en neurociencia y había pasado 18 meses estudiando cada técnica de sanación neuroplástica documentada en la historia humana. Creó lo que llamó Protocolo de Activación del Sanador Interno, una síntesis de 144 técnicas diferentes derivadas de tradiciones místicas y neurociencia moderna. Durante 11 meses, Lisa practicó su protocolo con disciplina absoluta. 3 horas diarias de técnicas específicas que incluían reprogramación neurológica, comandos celulares, visualización cuántica, disolución del ego terapéutica y comunicación directa con su sistema inmunológico. El resultado documentado por resonancia magnética, análisis sanguíneos y biopsias desafió toda explicación médica convencional. Pero lo que nadie te ha dicho es que Lisa no solo se curó completamente de sus 3 enfermedades autoinmunes, sino que desarrolló capacidades de sanación que permitieron curar a otras personas. Había activado lo que los antiguos llamaban el médico interior, una inteligencia sanadora innata capaz de diagnosticar y corregir desequilibrios en cualquier sistema biológico. El detalle que cambia todo. Cuando neurocientíficos de Stanford analizaron el cerebro de Lisa, descubrieron que había desarrollado una nueva región neurológica, un centro de procesamiento que integraba información de todas las áreas cerebrales simultáneamente. Sus ondas cerebrales operaban en frecuencias que solo se habían observado en maestros tibetanos con 40+ años de práctica meditativa. Esta capacidad de activar al sanador interno era conocida por los antiguos como Asclepio personal, el dios griego de la medicina activado dentro del ser humano.
En los templos de sanación de Epidauro, hace 2800 años, los pacientes no recibían medicina externa, sino que aprendían técnicas específicas para despertar su iatros esoteros, médico interior. Y aquí es donde se pone extraño. Tablillas cuneiformes descubiertas en Mesopotamia en 2021 describen exactamente el mismo protocolo que Lisa desarrolló independientemente. Estos textos de 4500 años llamaban al proceso Awakur Marduk, despertar del sanador divino interno, y contenían instrucciones técnicas idénticas a la síntesis neuroplástica moderna. Los maestros ayurvédicos conocían el Vaidya Antaratman, médico del alma interior, técnicas específicas para activar lo que ellos llamaban hojas Shakti, poder de sanación vital. Sus protocolos incluían 108 días de práctica intensiva que combinaba todas las artes curativas védicas en una transformación personal completa. Los alquimistas herméticos buscaban el medicus philosophicus, médico filósofo, el estado donde el practicante se convierte en su propio sanador perfecto a través del dominio de la medicina espagírica, separación, purificación y reintegración de todos los aspectos del ser. Los chamanes siberianos poseían el concepto de Bö, chamán sanador, que había despertado completamente su poder de curación a través de Kut, alma sanadora, activada mediante técnicas específicas de muerte y renacimiento espiritual. Pero antes de darte el protocolo exacto que Lisa utilizó para convertirse en su propio médico cuántico, necesitas comprender el principio final que integra todos los secretos de la neuroplasticidad sanadora. Tu cuerpo posee una inteligencia innata infinitamente superior a cualquier conocimiento médico externo. Esta inteligencia, que los antiguos llamaban vis medicatrix naturae, poder sanador de la naturaleza, conoce exactamente cómo corregir cualquier desequilibrio. Tu tarea no es aprender a sanar, sino aprender a remover los obstáculos mentales que bloquean esta sabiduría sanadora natural. Aquí está el protocolo de activación del sanador interno, que Lisa perfeccionó. Cada día, durante exactamente 144 minutos, practica esta secuencia en orden específico. 21 minutos. Reprogramación neurológica, usando comandos específicos a tu sistema nervioso. 18 minutos. Visualización cuántica dirigida hacia órganos y sistemas que necesitan sanación. 15 minutos. Comunicación directa con tu ADN usando palabras de alta frecuencia. 12 minutos. Borrado de memorias celulares patológicas e instalación de memorias de salud perfecta. 27 minutos. Meditación de disolución del ego para acceder a conciencia sanadora universal. 33 minutos. Diálogo interno con tu sistema inmunológico como entidad consciente e inteligente. 18 minutos. Integración final, sintiendo gratitud absoluta hacia tu cuerpo por su capacidad infinita de autorreparación. Practica este protocolo durante 365 días consecutivos sin excepción. El día 365 marca tu graduación como sanador cuántico certificado por tu propia experiencia directa. Si esto te suena familiar, es porque tu alma recuerda cuando eras maestro sanador en los templos atlantes de cristal. Cuando activas completamente a tu sanador interno, algo milagroso se consuma en tu evolución. Te conviertes en una biblioteca viviente de medicina cuántica. Tu cuerpo se transforma en un templo de sanación autorregenerante. Desarrollas la capacidad de diagnosticar y corregir desequilibrios simplemente dirigiendo tu atención consciente. Y finalmente comprendes que nunca necesitaste médicos externos, medicinas artificiales o tratamientos complejos, porque desde el momento de tu concepción, tu conciencia instaló en cada célula el programa completo de salud perfecta, esperando únicamente que recordaras cómo acceder a este poder supremo que siempre fue tuyo, que siempre será tuyo, que es tuyo ahora mismo.